Amigos y amigas del programa de Somos Alma, una semana más con todos vosotros y estamos felices como siempre porque es un placer y es un placer también traeros a los entrevistados de cada semana porque siempre nos enseñan algo, siempre tenemos algo que aprender y siempre nos aportan sobre que hay una esperanza a volver a ver a los seres queridos que hay fallecidos y que hay una esperanza de que la vida sigue y sobre todo a través de la ciencia y de las experiencias. Gracias por estar con nosotros, gracias por vuestras suscripciones, vuestros comentarios, el aliento que siempre nos dais a seguir haciendo lo que estamos haciendo y que nos encanta. Hoy será un poquito diferente porque hemos planteado una conversación, un diálogo, un debate entre dos personas del mundo de la ciencia ante determinados hechos como es la conciencia y el cerebro. Espero que lo disfrutéis muchísimo y ahora os vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, es Julio López Arias. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Y tú? Bien. Pues encantada de tenerte aquí con nosotros. Él es un científico, es español, pero desde hace muchos años está en Estados Unidos. Ha sido profesor en la Universidad de Michigan, tiene un doctorado en lengua y literatura, ha estudiado psicología, pedagogía y es un filósofo de la ciencia. Y vamos a hablar con él, nadie mejor que él, para explicarnos cosas que a veces nos cuesta entender. Por ejemplo, sabéis que en la Fundación ICLOVI estamos haciendo el estudio más grande y más importante en lengua hispana de la conciencia durante el paro cardíaco registrado en hospitales. Es decir, sabemos que hay un paro. Entonces, hasta ahora la creencia era que el cerebro es el productor de la conciencia y a los pocos segundos de que hay un paro cardíaco, el cerebro deja de funcionar. Si deja de funcionar, su actividad eléctrica en el electroencefalograma será plano. No hay conciencia. ¿Cómo puede ser que en un 18-20% de los casos de personas que tienen un paro y se reaniman en hospitales, o sea, con un diagnóstico de paro cardíaco, te dicen que han tenido una experiencia de conciencia plena? Y no solo plena, sino más plena que en su vida consciente. Claro, eso llama mucho la atención, porque sabemos que el cerebro no está funcionando. Y son patrones que se repiten según la escala de Grayson y hay unos cuantos que son verificables, como son experiencias visuales y experiencias auditivas. No vamos a poder constatar si ha visto a su tío o no lo ha visto, o a su madre, pero sí que ha visto quienes le reanimaban, cuántas personas eran, qué es lo que decían, cuando han ido a comunicar a sus familiares en la distancia que había tenido un paro. Claro, ¿cómo lo ves en la distancia? Porque los familiares están en otra sala. Hay muchas incógnitas y nosotros dentro de esa parte de duda científica, yo a veces me pregunto si serán suficientes la resonancia magnética funcional
y el electroencefalograma, que son las dos herramientas que tenemos, porque hasta ahora solo teníamos el electroencefalograma y se estudiaba el cerebro hasta hace relativamente muy poquito de un cerebro de un cadáver, porque no había ninguna manera de estudiar el cerebro vivo, en movimiento. Y ha sido de los avances de la física cuántica que se creó la resonancia magnética funcional, y ahí podemos saber cuando uno piensa dónde está el flujo sanguíneo y demás. Pero yo a veces me pregunto si eso es suficiente, porque hay casos, por ejemplo, ahora me venía a la mente el doctor Adrian Owen, que está en la Universidad de Ontario, en Canadá, que cuenta el caso y están los papers científicos de una persona en coma que le hizo 2 veces pues todo el estudio del cerebro de buscar la mínima actividad cerebral a través de la resonancia magnética y del electroencefalograma, y no había nada, ningún signo. Y cuando se despertó esta persona del coma, explicó que había ido 2 veces al laboratorio, con qué personas había estado, qué le habían dicho, qué estaban hablando. Claro, ¿eso qué quiere decir? ¿Tú qué crees? Porque ¿será que no es suficiente un electroencefalograma y una resonancia? ¿Nos falta un método nuevo? Yo creo que son bastante modernos. Ahora son más modernos que hace unos años los dos aparatos, por lo menos aquí. Y creo que la resonancia magnética y el electroencefalograma, pero la resonancia sobre todo, que muestra correlaciones. Sí. Pero no... Bueno, que muestren correlaciones no quiere decir que allá se produzca la conciencia, sino que allá hay una actividad de un flujo, ¿no? Sí, así lo pienso yo. Pues vamos a estudiar o a revisar los últimos estudios que se han hecho sobre la supervivencia del cerebro, porque cuando yo estudié, el cerebro era la única parte del organismo que no era reproducible, que las células no se reproducían, que si tenías un daño cerebral ahí se quedaba. Y estamos viendo que no, ¿no? Entonces, a lo mejor es que estamos un poquito retrasados en la investigación o en el método o en el medio. Y me gustaría que nos hablases un poquito del estudio que se ha hecho en cerdos que han recuperado cierta actividad cerebral después de muchas horas de muertos. ¿Cómo es? Pues en la Universidad de Yale, que queda entre Boston y Nueva York, hicieron estudios con cerdos que pidieron en un matadero los cerebros. Y para tratar de rehabilitarlos, y después de unas horas pues lograron, pero tienen un truco que es lo que llaman brain X, cerebro X. O sea que no dejaron el cerebro y después de unas horas el cerebro estaba funcionando, sino que con un dispositivo nuevo. Yo sé que ustedes usan un dispositivo que pone oxígeno en la sangre. Sí, la máquina de circulación extracorpórea. Sí, exactamente, pero ellos hicieron un dispositivo nuevo donde ponen sangre sintética con nutrientes y con medicinas para y oxígeno. Sí. Y es un poco más avanzado el método de ellos. Entonces hicieron eso con los cerdos y lograron ver que había metabolismo en las células cerebrales. Metabolismo es la palabra.
O sea, no lograron ver que había transmisiones sinápticas, ni que la serotonina, ni la dopamina, ni la adrenalina, ni se excitaban. O sea que con el truco ese sí se puede revivir el cerebro, como se puede revivir un hígado o un riñón o otro órgano. Pero bueno, primero habría que cuestionarse si los cerdos tienen conciencia y qué tipo de conciencia tienen. Pero no era un cerebro vivo, no podían decir que era un cerebro vivo y restaurado, rehabilitado. Pero aquí, bueno, yo creo recordar, tú que lo tienes más fresco, más presente, me dirás. Creo recordar que los cerebros o las cabezas, los cerebros de los cerdos habían pasado como 4 horas antes de emplear el BrainX, sí, ¿no? Sí, pero no estuvieron, quiero decir que no estuvieron en perfusión desde que se murieron, que es lo que puede pasar con un órgano cuando tú lo vas a trasplantar, que tú lo llevas en unas condiciones de soporte vital para que se mantenga vivo. El cerebro aquí yo creía que estaba desconectado totalmente y que esas perfusiones fueron después de muchas horas, vaya. Fueron después, pero si no sabemos mucho cómo muere la célula, pero están muriendo a cada momento y reproduciendo otras. Sí. No podemos saber si las células del cerebro al principio de las 4 horas eran las mismas células que a las 4 horas. De todas maneras, hay dentro de la conciencia, que es lo que tú decías, hay unas células que son más sensibles dentro de las neuronas al déficit de oxígeno, que son toda la zona del córtex cerebral, que es el hipocampo, la zona de la memoria, que eso está totalmente activo en las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte. Sí. Y no está, en teoría no podría estar. Y además, recuerda que las personas que han tenido una ECM han pasado 40 años y recuerdan exactamente todo lo que les ha pasado palabra por palabra. Por tanto, es como si esa conciencia hubiese una parte en cerebro, una parte fuera del cerebro, esa conciencia no local, una memoria dentro del cerebro para las actividades diarias y una memoria en el campo fuera, ¿no? Que se mantiene. No lo sé, ¿cómo lo ves? Lo que veo es que en los cerdos y en las ratas, cuando se está muriendo su cerebro, se estimula todo. Y en nosotros, en los humanos, cuando se está muriendo el cerebro, se estimula la parte que une ciertos lóbulos. No sé muy bien porque no soy un neurólogo, pero se estimula una parte. O sea, la parte cognitiva, la parte de la memoria, la parte de pensamientos complejos, la parte del sueño y la parte de la imaginación. O sea, lo que parece separarnos a nosotros de los animales es lo que se estimula en el cerebro humano, y a diferencia de las ratas y de los cerdos. Pero hay un estudio, si quieres, hay un estudio de un paciente que tenía 87 años y le estaban estudiando, ¿no? Y él murió ahí durante la resonancia magnética. Cuéntanos. A ver, sí, era epiléptico y lo tenían conectado y por eso fue un accidente y se murió. Y se podía, bueno,
lo que vieron accidentalmente en su cerebro es que de repente, después del paro cardíaco, después de dejar de latir el corazón, pues empezaron las ondas gamma, otras ondas también, pero las gamma, que son las que más están relacionadas con los procesos cognitivos más sofisticados de nuestra conciencia local, pues empezaron a proliferar, a correrse en este centro que te decía del cerebro. Uh-huh. Y que es donde están los sueños, donde está la meditación, donde se concentra la recuperación de la memoria y el procesamiento. Y por eso es ahí que las experiencias de muerte se recuerdan vivamente para toda la vida, lo que queda de vida, porque es eso lo que queda estimulado. Después de que para mí, después de que deja de palpitar el corazón, lo que se estimula es la conciencia no local, pero ya casi ligada a la conciencia extracorpórea, a la conciencia primera, a la conciencia extracerebral. Pero también parece como que esa parte en el momento antes de morir, como si el cerebro está programado para intentar recuperarse. De alguna manera no tiene oxígeno, crea una crisis en ese cerebro y se empiezan a estimular una liberación de neurotransmisores, una liberación neuroendocrina y ocurre esa activación de ondas gamma. Puede ser, porque el organismo es absolutamente sabio, ¿no? Y un organismo antes de morir, pues puede ser que luche y que esté programado para esa supervivencia, pero claro, si es así, ¿por qué no ocurre en todos? Si está programado y es un fenómeno normal, cuando se para el corazón en una muerte, cualquier muerte, ¿por qué no ocurre esa activación de ondas gamma en todo el mundo? Todo el mundo. Estás ahora hablando del estudio de la Universidad de Michigan. Bueno, es que van parejos, porque aquí descubrieron casualmente una activación de las ondas gamma, que no es lo que te imaginas, ondas gamma. Y en la Universidad de Michigan también demostraron que había ondas gamma y demás. Pero ellos estudiaron en la Universidad de Michigan, primero hicieron con ratas, el cerebro de ratas, que también dijeron que no morían así y se acabó, sino que tenían que podían sobrevivir, ¿no? Sin sangre un tiempo. Sí, yo creo que esta científica de Michigan es evolucionista, entonces es muy fácil buscar mecanismos de la evolución, como que el cerebro lucha porque está sufriendo ella lo dice, está sufriendo una experiencia terrible. Y cuando yo veo la palabra terrible, digo, terrible, pero eso no es lo que dicen las experiencias de muerte. O sea, la experiencia no es terrible, es placentera, es amor, es luz, es seres queridos, es falta de dolor corporal, si hay una extracorporal, si sale la conciencia del cuerpo. Y esos mecanismos es muy fácil ir a esos mecanismos de supervivencia, pero de que el cerebro quiera sobrevivir, pero esa forma de supervivencia se hace de una forma placentera, no es terrible, no es que tenga que luchar por no morir, porque está mejor, todos dicen que está mejor que Claro. cuando estaba viva, que cuando la persona está viva.
Pero yo entiendo un poquito lo que quiere decir, porque yo me acuerdo que antiguamente, cuando existían las bombillas incandescentes, yo no sé si tú te habías fijado, pero algunas, no todas, algunas bombillas antes de fundirse aumentaban la luz. ¿Tú no lo viviste esto? No me acuerdo, no. Bueno, pues a mí me había llamado la atención. ¡Ay! ¡Cuánta luz! Sí, Y me de acuerdo. repente se Que apagaba. hacía un ruido ¿Sabes? también, sí. O sea que puede ser que todo aquello que tenga un circuito eléctrico, puede ser que en un momento determinado antes de emita más luz o no lo sabemos. Nosotros, todas nuestras células emiten luz. Igual que emiten luz, pues emiten radiación que se puede captar a lo mejor y ella lo asocia a sufrimiento. Pero no tiene por qué ser sufrimiento, como muy bien dices tú, porque todas las experiencias cercanas a la muerte dan esa placidez, ese amor, Sí, pero que sí. a la vez esa placidez y ese amor también puede ser por lo que ella vio que hay descargas muy potentes de oxitocina, que es la hormona del amor, de dopamina, Serotonina, dopamina, de sí, sí. noradrenalina, de una serie de hormonas que quizá te dan esa placidez, quizá, porque no se sabe, esta persona murió, pero al menos seguramente murió con placidez, porque con esa liberación de serotonina tan enorme como dice que se encontró, pues quizá se durmieron en paz, se fueron en paz, ¿sabes? Sí, pero nosotros sabemos que vamos a morir, pero las células no lo saben y los animales no se sabe si saben que son conscientes de que van a morir o no. Y si se liberan esas sustancias en ratas y en humanos, no quiere decir que el proceso de la muerte sea igual. No sé si me explico. Sí, pero como siempre, cualquier investigación, ya sabemos que lo primero de todo es en animales. Claro. Desgraciadamente, ellos dan su vida para que nosotros aprendamos, ¿no? Sí. Y es en animales y luego se empieza en el hombre, ¿no? Pero a La mí me única llamó la manera que atención. tenemos para según qué cosas. Me llamó la atención que con las resonancias magnéticas se puede comprobar que la excitación en la rata y la excitación en nuestro cerebro la excitación en la rata es global. Y en nuestro cerebro, en el mismo proceso de parada cardíaca, está concentrada en... Primero decían que era en la glándula pineal, porque era única en el cerebro, pero ahora está concentrada en donde se unen bueno, en el área donde está la cognición, los procesos cognitivos, la memoria, los sentimientos, bueno, procesamientos complejos que los animales no tienen. Y eso es lo que se activa. Claro, hay serotonina por todo el cerebro y hay dopamina por todo el cerebro, pero en los humanos es parcial lo que se activa y digamos que en las ratas es global, de todo el cerebro. Sí, es curioso y eso tiene que ser significativo, ¿no? Porque están en toda la zona temporoparietal occipital, ¿no? Sí, es En ahí, el hombre. en la unión de los Sí. lóbulos. Sí, y donde está pues la conciencia de sí, que dicen que está en la zona, en el precúneo anterior, en la zona que tú tienes conciencia de ti y quizá ese yo es el que
que puede estar en la experiencia cercana a la muerte, tener esas sensaciones que tiene. Pero porque esta doctora de Michigan habla como si todo es un producto del cerebro. Sí, Sin embargo, si es un producto del cerebro, no nos encontraríamos en la experiencia cercana a la muerte que la persona que se está muriendo o que está clínicamente muerta puede ver a 200 metros qué es lo que está pasando. Si su cuñado, al darle la noticia, se desmaya, cómo reacciona la gente. Y eso es constatable. Tú sabes cómo... Yo sé que tú conoces muy bien a Bruce Grayson. ¿Tú sabes cómo empezó su interés en las experiencias? Sí, más o menos sí. Resulta que una muchacha llegó a urgencias con su amiga y la muchacha venía con sobredosis de heroína y inconsciente. Entonces a él le tocaba esa noche, fue a verla y vio que estaba inconsciente totalmente. Entonces dijo, bueno, mañana por la mañana la visito. Y entonces al día siguiente fue a visitarla y la muchacha que estaba con sobredosis le dice, yo te conozco. Y él dice, ¿cómo puede conocerme si ella estaba inconsciente cuando yo vine anoche? Y le pregunta, ¿cómo? ¿De qué me conoces? Yo te vi anoche. Y le dice, pero tú estabas inconsciente. Y le dice, no, yo te vi hablando con mi amiga a 50 metros de la habitación, con la amiga que la llevó. Uh-huh. Y le dijo la ropa que llevaba y de lo que hablaron. Y que tenía una mancha en la corbata. Y que tenía una mancha de espagueti en la corbata. Sí. Entonces, si la conciencia no sale del cerebro, de la conciencia local, ¿cómo se puede explicar eso? Claro, pero claro, es que piensa que si las personas, los científicos que lo están investigando son materialistas, nunca pensarán que hay algo más y tienen que buscar explicaciones en la materia. Sí, además la formación de los biólogos y los químicos es evolucionista. Casi todos aceptan a la evolución, las mutaciones genéticas y la selección natural. Que no... Bueno, yo, fíjate, es que a más estudio, más me doy cuenta de que no sé nada y que no podemos garantizar y certificar nada, porque de lo que estamos estudiando, sí, podemos decir, eso es así, pero no tenemos por qué decir que eso es al 100% verdad. Es a lo que hemos llegado con los métodos que tenemos y con nuestra conciencia limitada. Pero a veces también porque estamos utilizando métodos anticuados o porque no tenemos contacto con otras disciplinas que van avanzando y nosotros nos aislamos. Cuando, no sé, creo que debería unirse todos los descubrimientos, toda la ciencia debería estar relacionada. No hablan entre ellos. El químico, el bioquímico, el biólogo, el informático, el matemático, no hablan entre ellos. Entonces el científico es muy cientificista en su campo, en su laboratorio, y no sabe nada de otras cosas. Aquí hay profesores en Cornell, aquí a mi lado. En la Universidad de Nueva York. Sí, uno me dice que él publica papers que solo 5 personas pueden entender en el mundo. Y le digo yo, pues ¿qué papers más malos deben ser esos? ¿No? Porque es todo muy especificado y pierden la brújula de... Pero no se trata de eso, ¿no? Un científico lo que quiere es aportar, bajo mi punto de vista, ¿no? Y que todo el mundo lo sepa y que lo entiendan y que facilite otros descubrimientos, ¿no? Claro.
pero están muy separadas las disciplinas. Pero es lo mismo que en la medicina. En la medicina, gracias a las super especialidades, uno puede saber mucho de un hombro, de un ojo, pero se pierde la visión del ser, se pierde la visión del todo. Sí. También sabes lo que le pasó al Ivan Alexander con la hermana. ¿Con las? Con la hermana. Sí, 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 claro. Tú ¿Cómo piensas que tanto Bruce Grayson como Ivan Alexander están en nuestro consejo asesor para la Sí, sí. investigación Sí, de lo la sé. conciencia. Sí. Por eso te hablo de ellos, pero ¿cómo se puede explicar eso? Además, sin saberlo él, Sin ¿no? saberlo él. Y luego Sin saberlo. ve la fotografía y ve que es la muchacha que encontró cuando estaba con el cerebro destrozado. Sí, además con una meningitis bacteriana que le destrozó todo el córtex cerebral, la zona de la memoria, la zona de la reflexión, del pensamiento, y él se pudo ver, pudo reconocer, pudo ver, pudo oír y recordar toda una serie de vivencias Sí, que no sabía ni conocía y luego se demostraron que fueron ciertas, ¿no? sí. Y además es cuando escribió su libro, cuando escribió su libro no leyó nada sobre experiencias de muerte, cercanas a la muerte. Sí. Y después No se quiso encontró contaminarse para no de... contaminarse. Sí, 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 muy interesante. Y Tiene esto, un libro que a mí me gusta más que ese, que se llama Conciencia Infinita. bueno, sí. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque para mí la conciencia es la inteligencia superior, es Dios, eso es la conciencia, la no local, la que Ujú. sobrevive, Sí. la que vamos a encontrarnos algún día. No, no, claro, eso es maravilloso y da esperanza, como decíamos al principio, a tanta gente. Y que cada vez haya más casos y casos como la del doctor Ivan Alexander, que era lo más materialista del mundo, lo más científico y estricto del mundo en el conocimiento, ¿no? Y Sí, luego tuvo que vivir en su propia carne la experiencia. Claro, no puede decir que no. Él empezó a investigar todas sus analíticas, todas las pruebas para poder decir si había algún punto que él pudiese haber reconocido, entendido algo. Todo su cerebro estaba destrozado, todo. Y todo. no podía haber ocurrido lo que ocurrió, pero ocurrió. Pero ocurrió. Y están los reportes médicos de cómo estaba su cerebro, de todos los médicos. Claro. Pero fíjate que en las experiencias cercanas a la muerte hay además un componente muy importante que a veces no se dice y es la curación. Porque una persona con el cerebro como tenía él, que lo iban a desconectar del respirador, resulta que está perfecto y está como Sí. nunca. Te indica que no sabemos nada del cerebro, no sabemos nada de la conciencia. Es que claro, Me gusta o cómo hablas. hay aquello que te dicen que si en 3 minutos, porque él estaba conectado a un respirador, pero hay casos que los han desconectado del respirador. Y yo recuerdo ahora un caso que le operaban de corazón y tenía una sonda, un ecocardiógrafo metido por la garganta para estar encima del corazón. Y bueno, no pudieron hacer nada en la operación y desconectaron todo. Era una urgencia, fue una urgencia tremenda. Y se fueron, los cirujanos se fueron a hablar con la familia para decirle que había habido el paro y que, bueno, que había fallecido la persona, el paciente, y pues como era una urgencia, el anestesista
que había venido de madrugada sin desayunar, se fue a desayunar, desconectó el respirador, desconectó todo y se fue. Y se quedó el residente cerrando piel, ¿no? Porque luego les hacen una autopsia y, bueno, tienen que cerrar. Perdona, ¿esto es de un cardiólogo que se llama Lloyd Rudy? Creo que sí. Creo que sí. Y fue impactante porque esta persona estuvo 20 minutos en paro, desconectada de un respirador, es decir, sin recibir oxígeno, y tenía el ecocardiógrafo, empezó a moverse, Sí. a moverse y, bueno, el monitor empezó a hacer movimientos, pero estaba en el suelo el papel del registro en paro total durante 20 minutos. Y esta persona se recuperó y luego les explicó cómo habían ido a hablar con la familia, dónde había ido el anestesista, que habían una serie de posits amarillos de mensajes en el monitor, que eran mensajes telefónicos que había recibido el cirujano y la enfermera los había puesto para cuando acabase la operación. Y no estaba eso previamente. O sea, él no lo pudo ver cuando llegó al quirófano. Y la forma de contarlo de él, cómo lo vive. Te voy a mandar el video otra vez. Muy bien, perfecto, porque es maravilloso. Puedes ver los videos en español, me dijiste, ¿no? Sí. Poner subtítulos. La forma en que lo dice, it has to be something. Tiene que haber alguien, hablando de, llámalo Dios, llámalo Alá, it has to be something. Y dice, claro. Imposible, porque estaba out, estaba fuera de todo, imposible que pudiera ver que la enfermera pegaba, cada vez que la enfermera pegaba un sticker amarillo con el número de teléfono y un nombre. Sí. Claro, esos son hechos evidentes, no es una alucinación, son hechos que son comprobables. Como cuando que estaban los cirujanos, ya se habían cambiado, estaban en mangas de camisa discutiendo lo que habían hecho, a ver qué podían haber hecho en la puerta del quirófano. En la puerta del quirófano, con los brazos cruzados. Veía 360 grados cuando una persona en el quirófano tiene normalmente los ojos con un esparadrapo para que no le queden abiertos y se ulcere la córnea. Tienen tapados, además de todas las tallas que tienen encima, que son como esas sábanas verdes que se ponen en quirófano. No puede ver nada. ¿Cómo ve, oye? Pero y en la distancia. Lo que hizo después el Lloyd Rudy, este cardiólogo que es muy famoso aquí en Estados Unidos, hizo una reunión con otros 14 cardiólogos. Y él no era el único que había tenido esas experiencias. Coincidían. Los 14 habían tenido algo así, que había una presencia en el quirófano, que todos lo sentían. Y todos los cardiólogos, yo creo que todos, muchos lo ignorarán, pero yo creo que casi todos han tenido experiencias así un poco raras, ¿no? Sí, claro. Y eso es muy interesante porque la ciencia no dice esto no me cuadra fuera, sino que dice esto está pasando, es real, está pasando, lo que no sabemos es cómo está pasando y hay que estudiarlo. Lo que no puedes es negar que exista. Pasa y es comprobable. No es una alucinación, es comprobable. No. La alucinación no está coordinada, son visiones, pero... Y son visiones que luego no cambian a la persona. Sin embargo, la gente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte
cambian de vida, cambian de hábitos, son mucho más espirituales, les gusta la naturaleza, el ayudar a los demás. Sí, son experiencias que te transforman. Te confieso, mi esposa tuvo una pequeña experiencia cercana a la muerte. A lo mejor algún día te lo comparto. Pero ayer me encontré con una amiga, porque fui a ver a dos niñas que tengo, una visita, y esta amiga ya está muy viejita, y yo le dije, mañana me van a entrevistar desde España para hablar de experiencias cercanas a la muerte. Y ella me dice, my friend, mi amiga tuvo una. Yo digo, sí, cuéntame. Le tiene miedo a la muerte, lo perdió todo, no le tiene miedo a la muerte. Y vio ángeles y vio a su madre, dice, pero no hablaron mucho tiempo. Pero ya ves lo común que es, hasta por Sí, pero sí se habla de millones de personas en todo el mundo. Claro, no es algo, fíjate, cualquier cosa que sea menos habitual se estudia mucho más. A ti te escuché decir que este siglo es el siglo de la consciencia. Bueno, eso es lo que yo digo, sí. Aquí, que para mí es el siglo de la conciencia y de descubrir que la conciencia sigue. Aquí lo llaman the hard problem of consciousness, el problema duro de la consciencia, porque nadie sabe nada. Pero al menos, si reconoces que no sabes nada, ya es algo. Es que ya es algo. El problema es que hay mucha gente que se cree que sabe cosas que ya están desfasadas. Es que eso era antes, que no había tantos medios, que no había difusión de los casos. Bueno, y yo creo que esto también nos ayuda a unir la ciencia y la espiritualidad, ¿no? Estamos descubriendo a través de la ciencia que existe algo más. Y todas las tradiciones antiguas hablaban del amor, hablaban de la creación, de un ser superior que a través del amor ha creado y nos ha creado y que salimos de ese ser y volvemos a ese ser, ¿no? Que puede ser un campo de energía, una mente universal, puede ser, llámale Dios, sí, o el uno, o la fuente, o el universo, lo que quieras llamar, pero es como de ahí salimos y volvemos. De ahí que todas las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte te hablan del amor y te hablan de que el retorno a casa, vuelven a casa, reconocen su hogar. Así es. Y que ese hogar es más que el hogar que tienen aquí. Y luego vuelven a hacer lo que tienen que hacer aquí, ¿no? Pero como parte de algo que has aceptado previamente y que hay que realizar. Pero allí es casa, allí te sientes bien, no te juzgan, estás lleno de amor, lleno de luz. ¡Qué maravilla! Sí. Bueno, quisieras para terminar darnos algún mensaje dentro de tu visión de la ciencia y la conciencia. Bueno, la conciencia o la consciencia es lo que le rompe la cabeza a todos los que la estudian. Hay uno que se llama Hoffman, porque todos dicen el problema duro de la consciencia, porque no la pueden entender. Y lo que yo veo es que nosotros tenemos el órgano más complejo del universo, el cerebro, ¿no? Pero nosotros no hemos hecho nuestro cerebro. ¿Quién lo hizo?
Nosotros podemos tener hijos, podemos dar hijos, ¿sí? Podemos dar vida, pero nosotros damos vida porque a nosotros nos la dieron. Nosotros no inventamos la vida cada vez que tenemos un hijo. Nosotros no inventamos nuestro cerebro. La evolución, quizás algún día podremos hablar de la evolución y de los científicos que están en contra de la evolución de Darwin. Solo hay dos opciones. O evolucionamos según Darwin o somos creación. Pero antes que Darwin, Pasteur, el francés, ya dijo que la vida solo viene de la vida, lo comprobó. ¿Y la primera vida de dónde viene? Lo que me gustaría era la oportunidad de poder hablar más veces contigo y que escuche alguno y hablar más de ciencias, porque todos los científicos, los filósofos y las profesionales como tú, las doctoras, anestesistas, pues todos queremos saber y las ciencias nos ayudan. Y yo creo que te dije un día, te hablé de que nadie sabe lo que es la anestesia. No sé si me equivoqué, pero la anestesia es casi tan profunda como la conciencia, ¿no? ¿Por qué funciona la anestesia? Porque la anestesia funciona en la conciencia. ¿Pero por qué funciona? Bueno, porque hay un método por el que funciona, que se puede saber, y ya sabemos dónde funciona, y funciona en esos microtúbulos, sí, donde está la conciencia, ¿no? Los que dice Hameroff y Penrose. Sí. Pero, ¿de dónde viene la conciencia? Digo, la anestesia. Bueno, ¿de dónde viene? Del gas hilarante, del éter, del nitroso, y luego se fueron investigando más anestésicos. Sí. Es que no sé a qué te refieres con esta pregunta. Que viene de la creación también. Bueno, pues como todo. Como todo. Como todo tiene un origen. Y el hombre lo está modificando y está descubriendo, pero sobre algo ya creado. Tú tienes las piezas y vas juntando y descubres. Nadie ha descubierto el perfume de una flor, como se hace, pero se hacen perfumes, ¿no? Sí. Pero la flor ya viene con el perfume incorporado. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? No sabemos. Y nosotros venimos con el potencial de tener un cerebro también incorporado. Sí, pero como todo es para experimentar, darte cuenta, al darte cuenta agradeces y a producir, porque todos venimos aquí a desarrollar lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro equipo, para dar lo mejor a los demás, ¿no? Si tú no te desarrollas ni das lo mejor, no puedes compartir, no puedes mejorar un poquito tu alrededor o el mundo en el que vivimos. Bueno, eso creo yo. Así es. Pero no tiene por qué ser, es mi creencia. Sí. A mí me gustaría desear que las palabras que dije, gracias a ti, que ayude a alguno, que se le incremente el interés en buscar en las ciencias y en buscar en la espiritualidad y en lo que no sabemos y en continuar y compartir. Y te doy las gracias porque yo hace décadas que a mí las experiencias de muerte me aumentaron muchísimo mi fe. Y me salió todo exactamente como Dios me dijo, que lo buscara en las ciencias y que me hablaría todos los días y en las ciencias y en la naturaleza. Y esa es mi
mi mensaje. Y también no tuve la experiencia cercana a la muerte. Bueno, la tuve en accidente de tráfico, pero no fue muy cercana. Pero me ayudaron mucho con mi fe y me cambiaron también. Porque si yo tengo una experiencia cercana a la muerte y te la cuento a ti, te estoy cambiando. Y así vamos cambiando todos y cada vez habrá más millones hasta que seamos muchos más los que quieran saber más. Por eso yo te digo que soy filósofo de ciencias, pero soy filósofo de ciencias autodidacta, yo me hice a mí mismo, no tengo ningún certificado. También digo que soy hijo de Dios. Pues muchísimas gracias y gracias por compartir tu conocimiento y tu tiempo con todos nosotros. Muy agradecida. Gracias a ti. Y quizás lo hagamos otra vez si Dios quiere.